Continuamos con el tema de eclesiología. La eclesiología se puede definir como una reflexión científica sobre la Iglesia. Es un estudio sistemático y metódico de la realidad de la Iglesia para llegar a una síntesis comunicable. Definición de Iglesia. La definición de la Iglesia tenemos, por ejemplo, el cuerpo de Cristo. Se encuentra en Efesios 1:23. La Iglesia de Dios se encuentra en 1 Corintios 1:2. El templo del Espíritu Santo. Entonces se encuentra en Efesios 2, del 21 al 22. Consiste en aquellos que son participantes de Cristo mediante la operación del Espíritu Santo, une a los hombres con Él, los capacita con la fe verdadera y constituye de esta manera a la Iglesia de su nombre. Carácter distintivo. Iglesia universal. 1. No está totalmente separada del pacto con Israel. 2. La Iglesia no está totalmente separada del reino de Dios. 3. Es un cuerpo único en su experiencia con el Espíritu Santo. Antes de la fundación de la Iglesia, el Espíritu Santo no moraba permanentemente en ninguna persona, ni descendía en algunos para cumplir ciertas tareas. Ejemplo, Saúl recibió al Espíritu Santo y fue abandonado por él. 1 Samuel 10, del 9 al 11. Obligaciones de la Iglesia Universal con Jesucristo. A. Como cuerpo. Efesios 1, del 22 al 23. Y B. Como esposa. Efesios 5, del 22 al 23. Carácter distintivo, pero de la iglesia local. Está limitada a lugares específicos. Ciudades, provincias, casas. Está limitada a grupos étnicos específicos. La iglesia local es la iglesia de Dios. Significa que la iglesia local proviene de Dios y le pertenece a Dios. La iglesia de Corintios seguía siendo de Dios, es decir, tiene como fundamento cabeza al Hijo de Dios. En la siguiente lámina tenemos misión de la iglesia. Vamos a hablar un poco del origen. Nace de la autoridad de Jesús mismo. El Cristo resucitado ha recibido toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, puede señalarnos nuestra misión y obligación es atacar sus órdenes. La esencia. 1. Hacer discípulos. Hacer discípulos de los que no son cristianos y dar testimonio de Cristo. 2. Edificar a la iglesia. El poder para la misión de la iglesia. No es meramente una misión, sino una comisión. El Señor está con nosotros. Este poder proviene de la presencia de Jesús en sus testigos misioneros. Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer. Tenemos otra lámina, misión de la iglesia también, pero un poco más desarrollada. Tenemos 1. Adorar a Dios. 2. Anunciar la salvación. 3. Promover la adoración comunitaria. 4. Cultivar la comunión cristiana. 5. Promover los medios para el desarrollo cristiano. 6. Perseverar el nivel moral. Fundación de la iglesia. A. Cristo prometió fundar la iglesia del futuro. Eso se encuentra en Mateo 16:13. Fundamento de la iglesia. Esta es la roca. Es Cristo. Primera de Pedro 2:4. Basada en Cristo, la iglesia tiene asegurada la victoria contra las fuerzas del mal. B. Está relacionada con el bautismo del Espíritu Santo. 1. El bautismo del Espíritu Santo introduce a los creyentes en el cuerpo de Cristo. 2. El Señor prometió a los creyentes que serían bautizados con el Espíritu Santo. Fundada el día de Pentecostés. 1. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo bautizó, sumergió, introdujo a los creyentes en el cuerpo de Cristo y formó la iglesia. 2. Un poco más tarde, 3,000 personas se unieron a la iglesia recién formada. 3. Antes de ese día, la iglesia existía solamente en los planes de Dios. Ese día, la fiesta del Pentecostés, cuando los israelitas ofrecían primicias de sus cosechas, se produjo la gran cosecha de almas. Esos fueron los primeros frutos de la obra de Cristo en la cruz. Propósito de la iglesia. Tenemos prioridades de la iglesia,
adoración a Dios, enseñanza y comunicación con los creyentes y evangelismos. Prioridades basadas en la Biblia. Una lista de prioridades es 1. Dios. 2. Familia. 3. Iglesia. 4. Trabajo. Importancia. Jesucristo es la cabeza. Constructor comprada con sangre. Hechos 20:28. Cristo la cabeza. Cimiento y Salvador. Tenemos también añadió, comprado, reconciliado, salvo y redimido. En la unidad tenemos mi iglesia, la iglesia, un cuerpo, un rebaño, una familia. Práctica de la iglesia. Principios de vitalidad. Participación. Filipenses 1 de 3 al 5. Oración. Hechos 6:4. Enseñanza. 1 de Timoteo 4:13. Predicación. Romanos 15:20. Comunicación. Hechos 2:42. Adoración. 1 de Tesalonicenses 5 de 16-18. Pureza. Mateo 18 del 15 al 20. Edificación. Judas 20. Características de la iglesia. Tenemos acá en el credo niceno-constantinopolitano, disculpen, es una palabra un poco difícil. Los cristianos profesamos nuestra fe manifestando que la iglesia es. La iglesia es una. Esta unidad comprende de la fe, la iglesia de la fe. La iglesia tiene un vínculo en hermandad ayudando a conseguir la salvación. La iglesia es santa. La iglesia es santa porque Cristo la santificó. Somos llamados a la santidad desde la creación. La iglesia es apostólica. Cristo lo llamó y los eligió. Y llamó a los que Él quiso. Bueno, muchas gracias.